Soberano Dios y Padre eterno, una vez más te damos gracias por el inmenso privilegio que tenemos de estar juntos. Gracias por darnos este lugar para reunirnos, para compartir la unidad que tú nos has dado como familia, como cuerpo en Cristo. Y gracias por darnos el gozo, Dios, de poder orar juntos, cantar juntos y expresar gratitud a ti en unidad. Y ahora gracias por darnos el privilegio de abrir nuevamente las Escrituras y escucharte a ti. Ruego tu dirección para mi vida y oro para que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nosotros para escuchar tu voz y aprender de ti. Aplicar a nuestra vida, Señor, todo lo que tú nos enseñas y estar preparados para la segunda venida de Cristo. Para que cuando tú vengas, seamos hallados fieles y podamos, Dios, delante de ti, dar buenas cuentas. Gracias por la obra de Jesús y gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo en nosotros para llevarnos a la estatura de Él. Y nos alegramos, Dios, y personalmente me gozo de ver a mis hermanos. Y oro, Dios, por los que aún no han llegado para que los traigas. Y aquellos que tienen dificultades, dale victoria, Dios. Y aquellos que no pueden venir por alguna razón, guárdalos y guíales en lo que deben hacer. La bendición tuya sea para con todos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento todos, hermanos, descansar. Hemos venido hablando, hermanos, sobre el orgullo. Y hemos visto, hermanos, cómo el orgullo es un arma mortal en la vida de un creyente. El orgullo en la vida de un impío es parte de su vida y se jacta y se deleita en todas sus jactancias. Pero en la vida del creyente es peligroso el orgullo, es peligroso. Y hoy quiero que hablemos de la contraparte del orgullo, la humildad. Porque el orgullo es detestable delante de Dios, pero la humildad le agrada. Los orgullosos son puestos lejos de Él, pero los humildes son atraídos a Él. Por eso la Escritura dice que el corazón humilde, corazón humillado, contrito y humillado, no despreciará al Señor. Pero Dios resiste la soberbia. Dios resiste a los soberbios. Y hemos visto, hermanos, en el estudio que hemos visto, cómo la soberbia gobierna la mayoría de nuestros actos. Porque casi en todo estamos buscando darnos un aplauso. ¿Cierto? Y el mundo nos apoya, el mundo nos anima, que cada cosa que yo escribo le coloca abajo autor fulano de tal. ¿Cierto? Para que todo el mundo diga, wow, qué palabras, ¿quién las dijo? Para ensoberbecer al hombre, en lugar de darle la gloria a Dios. Cualquier pensamiento, por más pequeño que sea, si usted lo expresó, no es suyo. Usted lo recibió. Y dice la Biblia, y si usted lo recibió, no tiene nada de qué jactarse. No tenemos nada que sea nuestro, todo lo hemos recibido. Pero es maravilloso realmente, hermanos, disfrutar la gracia de Dios. Y quiero que empecemos con Romanos capítulo 12, versículo 3. Y si usted puede aprendérselo, maravilloso. Yo sé que puede aprendérselo. Más bien, si usted quiere aprendérselo y grabarlo ahí en su corazón, entre los versículos que usted debe recordar todos los días, está Romanos 12, 3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, a todos los que estamos aquí, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando uno lee parte del versículo, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Uno dice, pero sí puedo tener un concepto de mí, ¿cierto? Pero el texto dice, sino que piense de sí con cordura. ¿Y cómo se piensa con cordura? Dice, cuando se piensa conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la fe que Dios repartió a cada uno, nos la dio para la gloria de Él, para conocerlo a Él y darle la gloria a Él. Y si usted se pregunta cuál es el concepto que debo tener de mí, el mismo apóstol Pablo, o el Espíritu Santo del apóstol Pablo, escribió estas palabras: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aunque yo trabaje más que todos ustedes, o ustedes trabajen mucho más que yo, no es usted ni yo, sino la gracia de Dios con nosotros. Cuando hablamos de estos dos temas, del orgullo y la humildad,
tenemos que realmente, hermanos, que pararnos frente al Señor. Porque el orgullo realmente es una cualidad satánica, es una obra de Satanás. Pero la humildad es parte del carácter de Dios. Por lo tanto, el uno no debe verse en nosotros, aunque está en nuestra carne, no debe manifestarse en nosotros. Pero la humildad debe ser parte de nuestro diario vivir. De hecho, en el libro de Efesios, capítulo 4, cuando Dios nos reta a vivir conforme a la profesión de nuestra fe, dice que debemos vivir primero con toda humildad. Con toda humildad. Si usted aprende y yo aprendo por el Espíritu a ser humildes, aprenderemos a ser mansos. Y si aprendemos a vivir humildemente y mansamente, aprenderemos a soportarnos los unos a los otros. Y si estas tres cualidades, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, son parte de nosotros como creyentes, si se ven en nosotros, entonces aprenderemos realmente a amarnos. Sin esas tres cualidades, no hay amor entre nosotros. Si no hay humildad como base, no habrá mansedumbre. Si esas dos no están, no habrá paciencia. Y si esas tres no se dan, el amor no se manifiesta entre nosotros. ¿Sabe que a veces no prestamos atención en el orden en que Dios nos da las cosas? Pero Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo, guarda el orden de las palabras. Guarda el orden de las palabras. Guárdalo. Porque en Dios no hay casualidad que Dios haya puesto primero esto y después aquello. A veces nosotros cambiamos. Bueno, ¿qué diferencia entre decir que primero la mansedumbre, después la humildad, o primero el amor y después lo otro? Es el mismo principio que está en Efesios. Usted no podrá perdonar a alguien si primeramente no es misericordioso y bueno con él. Y la manera de ser misericordioso y bueno con una persona es perdonándole todas sus faltas. De la manera que Dios lo hizo con nosotros. Antes de venir el perdón, vino la misericordia. Antes de venir el perdón, vino su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y la misericordia y la bondad unidas en Jesús trajeron un perdón por los siglos de los siglos. Por eso cuando hablamos de la humildad, hermanos, tenemos que mirar a una sola persona, a Cristo Jesús. Un solo concepto de humildad. ¿Cómo define una humildad? Se define Jesucristo. Esa es la definición de humildad. De hecho, de todas las cualidades de nosotros se definen en Jesús. Pero quiero dar tres definiciones de la palabra humildad. Una, que es la definición etimológica, la que da el mundo por la naturaleza de la misma palabra, ¿cierto? El mundo define humildad como pobreza de mente. El mundo define así eso. De hecho, usted va al diccionario y etimológicamente va a decir que la palabra humildad, su definición es sencillamente pobre de mente. ¿Cierto? No un demente pobre, ¿no? Sino pobre de la mente, etimológicamente hablando. Por eso algunos definen pobreza como humildad, ¿cierto? Otros definen el bajo nivel académico como humildad. Y otros definen la timidez como humildad. Esa persona sí es humilde porque es bien tímida. No, la timidez es pecado, hermano. Igual que la soberbia. Son dos expresiones distintas de la soberbia. Otros definen el descuido de la apariencia física como humilde. Ven una persona bien mal físicamente, mal vestida, y dicen, ¿y qué persona tan humilde? Y corren a sacarle ropa para darle. Eso no es humildad. Por eso son conceptos falsos dentro de este término humano de definir humildad etimológicamente. Bíblicamente, la humildad es una virtud, básicamente, o una cualidad, y la Biblia lo ve básicamente como una obra del Espíritu en nosotros, pero como una cualidad de Dios. Es parte del carácter de Dios. Dios es humilde. Y Jesús dice, aprended de mí que soy manso. No dice aprended de mí que tengo humildad, dice aprended de mí que soy. Parte de su ser. Por eso podemos definir para nosotros la humildad es aquella virtud del Espíritu. Es virtud del Espíritu, obra del Espíritu, manera de actuar del Espíritu en nosotros, o que Dios ha colocado en nosotros, en la vida de cada creyente, y que se desarrolla en la obediencia a Dios y a su
palabra. Vamos a Mateo 11, 29. Vamos a mirar este texto, que este texto lo define bien allí. Mateo 11, 29. Donde el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Qué bueno, hermano. Por eso les decía, la definición mejor de humildad que usted pueda tener es Jesucristo. Y la verdad, usted y yo tenemos que parecernos a Él. En todo, y especialmente en esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy. Escuche, recuerde que Él es el único que no puede hablar de fui ni de que seré. Él es un eterno presente. Y es interesante que en este versículo dice: yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Porque la humildad verdadera es una actitud no solo del rostro y de la parte externa, realmente es una actitud del carácter. Por lo tanto, sale del corazón, pero no del corazón de nosotros, sino del corazón de Dios. Del corazón de Dios. La humildad es una virtud de la mente y el corazón. La virtud de la mente y el corazón. Donde los dos se fusionan para que la mente no pensar más de lo que debe pensar. Y cuando piensa, piensa de sí conforme a la palabra. Y del corazón para no reaccionar de otra manera, sino de la manera que Dios lo haría. Por eso nosotros tenemos que evaluar mucho en nuestras acciones, que la verdad en la mayoría de cosas no somos humildes. No lo somos. No lo somos. Y es bueno, hermanos, que aprendamos este principio para que realmente podamos hacer las cosas bien. Hay cosas en las que se expresa tanta soberbia y Dios quiere que esas cosas se hagan más bien secretamente. El ofrendar. Dios dice que debe ser secreto, porque es una manera, es una obra en la cual el ser humano tiene oportunidad de ser soberbio. La oración delante de Dios, Dios quiere que sea más secreta. Por eso cuando quieras orar y hablar conmigo, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla conmigo. Porque en la oración hay oportunidad para ser soberbio y para que los demás digan: wow, cómo era de bonito, qué lujo de palabras, ¿quién quisiera orar como usted? El ayuno, Dios también quiere que sea secreto. Esas tres cosas en la Biblia, Dios quiere que sean secretas. Hay una adoración, hay una oración y hay un dar que es secreto, y hay una expresión pública que es difícil, porque nosotros cantamos aquí públicamente, pero nuestro verdadero tiempo debe ser allá, porque la verdad, el humilde trata en todos estos aspectos de que nadie observe lo que uno está haciendo, que solo Dios lo evalúe. Que solo Dios lo evalúe. Porque son cosas que realmente Dios no las mira en la parte externa. Dios las mira en el corazón. Dios las mira en el corazón. ¿Recuerdan la viuda? ¿Qué dijeron el pueblo? Esta viejita no dio nada. Y Dios, que estaba mirando todos los que daban, dijo: esta dio más que todos. Porque no dio de lo que le sobraba, de lo externo, dio de lo que tenía, de lo que ella era, de lo único, lo dio lo único que tenía. Cuando Samuel fue a escoger el rey, que Dios lo mandó allá para la casa donde estaba el rey, ve y unge al ungido, él se puso a escoger. Y ve el primero soldado del ejército, bien agarrado, fornido, músculos fuertes, alto. Digo, este es. Y lo primero que Dios le dice es: no mires a tu parecer, yo desecho eso que tú estás mirando. Lo que tú estás mirando es soberbia y arrogancia, vanidad. Yo miro el corazón. Pasaron los 7 y no estaba ahí. Era el pequeñito, era el empleado de la familia, era el cuidador de las ovejas, el que Dios había escogido. Uno que no tenía la fortaleza en sus músculos, la tenía en su corazón. Por eso, hermanos, es maravilloso mirar la humildad desde el punto de vista bíblico.
Y es maravilloso entender esos principios. La humildad es aquella virtud espiritual que Dios ha puesto en nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, porque todos ustedes, todos nosotros los que hemos conocido al Señor, la humildad está en nosotros. Porque no es una cualidad de nosotros, es una cualidad del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora a nosotros nos toca aprender a andar en ella. Y andar en la humildad es sencillamente andar en el Espíritu. Y esa humildad se desarrolla, se encarna y nos moldea en el crecimiento de las Escrituras, en el conocimiento que tengamos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es maravilloso. La humildad verdaderamente nos lleva a nosotros a pensar, a hablar y a actuar sin altivez. Sin altivez. Y estamos mirando en las clases pasadas. Yo creo que ya están en la página, ¿cierto? Todas las, Hernán, ¿sí? Para si quieren dar un repasito sobre el tema, sobre el orgullo que hemos charlado, pueden hacerlo. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros definamos o miremos la humildad según la Escritura, no según el diccionario. Y para mirarlo según la Escritura nos toca mirar no una definición, nos toca mirar una persona. Y su nombre es Jesús. Por eso este texto es maravilloso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué voy a aprender de mí? Dice él. Aprendan mansedumbre y aprendan humildad. De hecho, pues podemos anexar todas las demás cosas que el Señor nos manda a aprender. Aprendemos de Él y cerca de Él. Una de las cosas que me encanta cuando estudio la vida de Jesús, y he repetido estas palabras, es Marcos. Vamos al libro de Marcos un momentico. Porque la verdad, la mayoría de nosotros queremos aprender las cosas como las aprende el mundo. ¿Cómo las aprende el mundo? En un salón. ¿Cierto? En un salón. Y resulta que el discipulado bíblico no se aprende en un salón, aunque nosotros muchas veces nos toca hacerlo en un salón. Pero el verdadero discipulado no se aprende en un salón. En el libro de Marcos, capítulo 3, el versículo 13 y 14, quiero leerlo aquí. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, dice el Señor, o dice la Escritura: después Jesús subió al monte y llamó así los que Él quiso y vinieron a Él. Pero quiero que nos detengamos en el versículo 14. Y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Les he preguntado esta vez a muchos de ustedes les he preguntado, espero que se acuerden. ¿Cuál fue el propósito principal y básico por el cual el Señor llamó discípulos? ¿Cuál? Para llevar la palabra. Para llevar la palabra. Eso es lo que nos enseña, pero el texto no dice eso. Dios no quería gente para llevar palabra. Dios quería gente para que estuviesen con Él. El llevar la palabra es el resultado de haber estado con Él. Los que estuvieron con Él los conocieron públicamente. No dicen estos como que aprendieron al lado de Jesús. Dicen no, estos como que estuvieron con Jesús. ¿Qué dicen? Y es maravilloso ese principio. ¿Por qué? Porque si usted quiere vivir la vida cristiana, Dios no quiere que usted sea un alumno solo de Él, sino un discípulo de Él. Y un discípulo es uno que camina con Él, aprende de Él y aprende a ser como Él. Por eso bástale al alumno ser como su maestro, pero solo el alumno será como su maestro si pasa su vida al lado del maestro. Tenemos cantidad de profesionales universitarios y tenemos cantidad de profesionales de lo que llaman empíricos, o los que se hicieron en la calle. Y los que se hicieron en la calle saben hacer cosas mucho mejores que muchos que tienen en la universidad, porque los unos tienen el conocimiento, pero otros tuvieron el maestro, ¿cierto? Y la práctica con él. No saben cómo hacen las cosas, pero saben hacerlas. Las dos cosas son necesarias, las dos. Y Dios nos enseña las dos. Pero es maravilloso. ¿Quieres aprender humildad? Nos toca aprender caminando con Él. Y sabe que todas las cosas que Dios permite en su vida y en la mía es para que nosotros aprendamos a ser humildes. Y especialmente todos los choques y problemas que tenemos con la gente. Uno va manejando sabroso y llega uno y se le atraviesa y lo hace uno frenar en seco.
Y todavía el otro se baja y le insulta a uno un buen rato, le menciona a la abuela, la tatarabuela, la familia, la mamá. A ver qué es lo que responde. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Para qué? Para enseñarme a ser humilde. Frena, para que no estrelles al otro que se te atravesó y te cerró. Y si el otro se bajó y te mencionó toda la familia, bendígalo. Dile gracias por recordarme a mi familia y Dios bendiga la tuya. ¿O no es así? Sencillo. Y siga tranquilo, dándole la gloria a Dios. Pero hemos fracasado todos. Porque nos acordamos que somos evangélicos y no decimos nada. Pero por dentro le decimos, la tuya, la tuya. ¡Qué soberbia tan terrible! ¿Cierto? Porque el otro expresó en palabras lo que quería decir. Nosotros no lo decimos, pero tapamos con hipocresía nuestra soberbia, pero lo decimos en nuestro corazón. Y Dios dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que al que me maldice, lo bendigo, y lo hacía. Al que me ultraja, yo oro por él. Al que me hace el mal, yo le hago el bien. Y al que me quita, le doy. Le doy. Y es interesante cómo el Señor alimentó un montón de pueblo que sabía que posiblemente iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Muchos de los que posiblemente sanó estaban ahí. Y el Señor no les recriminó nada de eso, porque era humilde y manso de corazón. Su humildad le permitía bajar la cabeza ante todo lo que los demás hicieron. Su mansedumbre le permitió no atacarlos, sino seguirle dando bien. Y por eso en la cruz podía clamar, Señor, ya los sané, me mostré a ellos, les di comida, ahora Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mansedumbre de corazón. Por eso Él puede decir hoy, ayer y siempre, puede decirlo. Y estas palabras están escritas porque nosotros aprendamos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el texto de Marcos es maravilloso. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y realmente los discípulos fueron conocidos como personas que anduvieron con Jesús. Hablan como Él, ¿cierto? Actúan como Él. Y algunos murieron como Él. O por no decir casi todos. La gente allá afuera puede decir, este parece evangélico, habla como evangélico, pero la pregunta es, ¿esa es el calificativo que Dios quiere que tengan de usted y de mí? No. Dios quiere que allá afuera la gente diga, estos son siervos de Jesús. No que digan, son evangélicos, pentecostales, cuadrangulares, bautistas. No, sino que digan, estos son siervos de Jesús. Porque a nosotros nos identifican, si tienen falda larga son pentecostales. Si hacen esto, son de aquella. Si hacen aquello, son de aquella. Pero la pregunta es, ¿cuántos los de afuera dicen que son siervos del Señor? Dios está trabajando para que nosotros nos parezcamos a Jesús en todo. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender de Él, es en esta virtud, la humildad. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:6 para mirar algo de la importancia de la humildad. Vivir humildemente y practicar la humildad es vital en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, escuchen hermanos estas palabras, no se le puede servir al Dios humilde si no se practica la humildad. Ninguno de nosotros en nuestras soberbias podemos servirle a Dios. Ninguno. Y si usted y yo servimos en nuestra soberbia, no le estamos sirviendo al Dios de los cielos, sino al Dios de este siglo. Porque no tenemos más opciones tampoco. Al uno o al otro. Si lo que yo hago aquí, lo que usted hace en cualquier parte, lo hace para que la gente te aplauda, para que la gente te conozca, para que la gente tenga en renombre tu nombre, no le está sirviendo al Dios de los cielos, sino al Dios de este siglo. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El capítulo 2, el versículo 6.
dice el apóstol. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Bueno, voy a leer el 5. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Las palabras lisonjeras son para adular, ¿cierto? Y cuando uno trata de adular a otro, está buscando que el otro también lo adule a uno. Porque lo que uno siembra, eso quiere recoger. Escuchen, hermanos, el peligro de adular a otros. En ello es soberbia. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres. Tampoco de vosotros, está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, tampoco estamos buscando gloria de parte de ustedes para nosotros, ni de otros. Es interesante cómo menciona tres grupos distintos: la humanidad, la iglesia o cualquier otro. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es maravilloso, hermanos, esa parte de no buscar gloria de los hombres. Hermanos, siempre que uno hace algo, lo que sea, sin importar lo que sea, para buscar cualquier ganancia deshonesta de parte del otro, la que sea, económica, reconocimiento, el solo hecho de que el otro me diga gracias es pecaminoso delante de Dios. Suena duro, pero así es. Suena duro, pero así es. Porque el problema no está en lo que yo hago, está en el deseo de mi corazón de por qué lo hago. Porque Dios quiere realmente que todo lo hagamos, lo que hagamos, lo hagamos para servir al otro, para hacerle el bien que el otro necesita, no para que el otro me devuelva algún favor a mí. Y lo que hacemos en la iglesia debemos hacerlo para que todo el mundo se beneficie, no para beneficio mío, para que todo el mundo salga contento, no para yo salir contento, para que todo el mundo disfrute, no para que yo lo disfrute. Porque por lo general, cuando se sirve de corazón, el que menos disfruta, a veces es el que sirve, pero disfruta el haberlo hecho. El haberlo hecho. Por eso es maravilloso, hermano, este texto, cuando dice el apóstol Pablo, no buscamos gloria de los hombres. Tampoco de ustedes, dice Pablo a la iglesia, tampoco de ustedes. De hecho, la iglesia era la gloria de ellos, pero delante del Señor en su segunda venida. No por los aplausos que le daba a la iglesia, ni porque los aplausos, sino por la vida que ellos estaban llevando, iban a recibir una recompensa en el cielo. Pero si usted no busca los aplausos de los hombres, Dios se los dará en el día final. En el día final, el Señor lo hará. Y primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 5. Primera de Pedro 5, 5. Las palabras que dice allí: igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos. Está sujeto a todos. Escuche, y como aquí todos nos creemos jóvenes, digo, todos somos jóvenes, es para todos. Sumisos unos a otros, sin importar quién es el otro, hermano. ¿Revestidos de qué? De humildad. Miren, es interesante. Revístanse de humildad, y da dos razones. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, el siervo humilde es el que obedece. El siervo humilde es el que obedece. Por eso las palabras anteriores a este proverbio, a este versículo o a estas palabras, porque el apóstol Pablo básicamente está repitiendo Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero antes les dice, igualmente jóvenes, ustedes tienen que ser humildes. ¿Cómo demuestra la humildad un joven? Según ese versículo, sujetándose. Joven no obediente, joven no humilde. Joven que no se someta, no respete la autoridad, no es humilde. Y en eso entramos todos. Recuerde lo que estuvimos hablando la vez pasada. Toda rebelión, toda desobediencia es una expresión de soberbia.
Cuando usted desobedece, yo desobedezco, cuando no hago lo que me mandan, cuando hago lo que quiero, no es otra cosa que soberbia. De hecho, como dicen por ahí, es la mamá de todos los pecados, ¿cierto? Pero algunos venimos del catolicismo y ya dice que mamá es mamá y a la mamá se le respeta, se le honra. No, hermanos, servirle al orgullo, servirle a Satanás directamente. Por eso este texto es maravilloso. No hay servicio a Dios si no hay humildad. No hay servicio a Dios si no se hace en obediencia, en sujeción. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia, yo he estado charlando con muchos hermanos últimamente sobre ese tema, y hablando de lo difícil que es a veces para nosotros los pastores trabajar para tratar de hacer las cosas bien en la iglesia. ¿Por qué? Y de hecho en la familia se ve igual. ¿Por qué a un hijo le sirve mucho más fácil a una persona extraña y no a sus padres? ¿Por qué? Por el interés de su corazón. La gente extraña le paga. En la casa le cobran. ¿Cierto? Lave la loza. Está bien, la lavo. No hay jabón, va y cómprenlo. No estoy trabajando. Todavía me toca servir y me toca poner, ¿cierto? En la iglesia es igual. En la iglesia el servicio a Dios es voluntario. Es voluntario. Cada uno debe exponerse a darle a Dios voluntariamente, sin paga. Sin paga. Y muchos me han dicho, pero pastor, ¿a usted le pagan? Si un sueldo es paga, entonces yo no soy siervo del Señor, sino un asalariado de ustedes. Y si las cosas de Dios se pueden pagar, entonces ya no son de Dios, porque son demasiado valiosas que nadie las puede pagar. Y el servicio de Dios no es de 12 horas ni de 8, es de 24 horas. Y el siervo de Dios jamás debe tener una paga, siempre tiene una ofrenda. Y la ofrenda del siervo de Dios es sencillamente lo que el siervo de Dios necesita para sostenerse diariamente. Ese es el principio bíblico, ¿cierto? Por eso es maravilloso entender ese principio. Usted como siervo de Dios y yo como siervo de Dios, a pesar de lo que nos den, porque siempre va a ver usted que lo que dan las empresas no es un sueldo, sino una ofrenda. Nunca alcanza para todo lo que uno necesita, ¿cierto? El resto Dios lo da por otro lado. Sin importar la ofrenda que usted le den, jamás vaya a trabajar por la plata. Porque el día que usted va a trabajar por la plata, ya no vive en humildad, sino en soberbia. Y la soberbia le llevará a reclamar, a mirar que el horario no le sirve, le llevará a mirar que usted está siendo esclavizado. Pero si usted va a servirle a Dios en esa empresa, porque esa empresa ni es suya ni es del patrón, es de Dios, donde Dios lo puso a usted a aprender humildad bajo la obediencia de otro, allí usted tiene que mostrar humildad y servirle no a los hombres sino a Dios, y hacer el trabajo para Dios y no para los hombres. Por eso voy a llegar primero y voy a ser el último que me voy, porque voy a dejar todo bien hechecito para mi Dios. No le toca barrer, no le toca lavar baños, pero como la empresa es del Señor y usted es siervo de él, yo lo lavo, yo barro, yo lavo, yo hago los tintos también, si es necesario. Le lavo los pies a los patrones, si es necesario, como algunos dicen. ¿Por qué? Porque son las personas que Dios puso para bendecirme a mí y las personas que Dios puso para que yo les sirva a él. ¿O no es así? De lo contrario, usted será un asalariado. Y los asalariados ni aman ni sirven, solo tienen interés. ¿O no dice eso la Biblia? Qué silencio tan rotundo. Hermanos, qué maravilloso es aprender a ser humildes. Humildes. Y aprender de Jesús. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y el servicio de él incluía dar todo lo que tenía él, incluyendo su propia vida. Esa es la expresión de la humildad. La expresión de la humildad. Por eso el Señor le dijo a un pueblo soberbio: vayan más allá de la milla. Humíllense.
pongan la otra mejilla, humíllense. Si les quieren quitar algo, den más, humíllense. Son principios del reino de los cielos. Por eso es maravilloso verlos en las Escrituras. Y vamos a Mateo, a Mateo capítulo 20. A Mateo capítulo 20, hermanos. Porque son las prácticas diarias. Yo puedo enseñarle conceptos de humildad a usted, pero Dios no quiere que aprendamos conceptos, Dios quiere que aprendamos vida, que es distinto. Por eso se trata no de aprender en un salón, aunque estamos en el salón, se trata de aprender de la vida de Jesús. Andar como Él anduvo, vivir como Él vivió, hablar como Él habló, pensar como Él pensó. Y en Mateo capítulo 20, el versículo 28, vamos allí, Mateo capítulo 20, versículo 28. El Señor le dice estas palabras a sus discípulos. Como el Hijo del Hombre. Recuerde que antes de decir estas palabras, los discípulos tienen una pequeña pelea entre ellos. ¿Por qué? Porque dos de ellos querían los dos lugares principales que se puede manejar frente a una persona importante, el de la derecha y el de la izquierda, o sea, sentarnos al lado. Mi hermanito y yo creo que ellos estaban peleando también cuál lugar sentarse, cuál es el de más honra. Creo que el de la derecha, el de la izquierda no. Y se habían leído a Mateo 25, dice que los de izquierda se sientan los cabros, ¿cierto? La derecha las ovejas. Cuando los discípulos escucharon que ellos estaban pidiendo esto, también se enojaron porque ellos también querían el primer puesto. Y el Señor, voy a leer en el versículo 24 en adelante. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Como diciendo, se nos adelantaron. La soberbia es terrible. Entonces Jesús llamando les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Hermanos, usted tiene que mirar la realidad del mundo en que vivimos con la realidad del mundo en que Dios nos puso a vivir a nosotros, que son dos sistemas completamente distintos. El mundo nos educa para gobernar a los hombres. Cristo nos educa para servir a los hombres. El mundo nos educa para tener empleados. Dios nos educa para ser esclavos. ¿O no es así? Que a algunos les gusta el término esclavo, pero ese es el término bíblico, esclavos. ¿Qué es un esclavo? Uno que no tiene derechos ni los reclama. Y uno que está dispuesto a dar la vida por su amo si su amo se la pide y se la quita, la entrega. ¿O no es así? El mundo nos educa para crecer. Cristo nos educa para decrecer. El mundo nos educa para ir para arriba. Dios nos educa para ir para abajo. El mundo nos educa para ser los de al frente. Dios nos educa para ser los de atrás. No los últimos en la iglesia, no, sino los servidores de todos. La pregunta, ¿en cuál de los dos sistemas estás tú? ¿En cuál de los dos sistemas estás tú? ¿Y en cuál estás trabajando? Y vuelvo a repetir lo que siempre les repito: cuidemos la educación de nuestros hijos, porque la mayoría estamos educando a los hijos para que sean algo, y especialmente para que no tengan que someterse a nadie. Estudia, hijo, para que no sea un esclavo como yo, para que no le toque duro como yo. ¿Y qué es lo duro que se le ha tocado? Servir a otros. Esa es la voluntad de Dios, servir a otros. Estudie, hijita, por si acaso su marido no le sale bueno, se defienda solita y no tenga que depender de un mugroso. Ese no es el modelo de Jesús, ¿o sí? Hermanos, ¿hasta dónde la soberbia gobierna nuestro corazón y hasta dónde Cristo la gobierna? Porque no se trata de que la gobierne la humildad, se trata de que la gobierne Cristo, que es humilde, que es distinto. Porque las cualidades que estudiemos nosotros, no estudiamos cualidades, estudiamos a una persona. Conocemos a una persona para vivir como esa persona, ser como esa persona, porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y con Él voy a estar por los siglos de los siglos. Amén.
Por eso es maravilloso entender esos principios, hermanos, y mirar las Escrituras realmente y disfrutar ese principio. Sigo leyendo, estoy allí en Mateo capítulo 20. Mas entre vosotros, versículo 26, mas entre vosotros dice, no será así. Y si usted mira la Escritura, este no es un no absoluto. En la Biblia hay no relativos. Pero esto es un no absoluto. No es no, jamás debe ser así. Mas entre vosotros no seréis así. ¿Qué es así? O sea, entre vosotros no debemos enseñorearnos unos sobre otros, sino ayudarnos y someternos unos a otros, que es distinto. Trabajar como equipo, que es distinto. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, o sea, el que quiera ser el primero, tiene que ganárselo sirviendo. Sirviendo. Y es maravilloso, hermanos, entender este principio. Si alguien quiere, es interesante estas palabras, porque a veces nosotros pensamos que podemos querer ser grandes, pero el texto no da la idea de que uno pueda querer hacerse o ser grande. El texto da es si uno quiere, o sea, tiene el deseo de serlo. Porque dentro del plan de Dios, el humilde jamás querrá ser grande. Porque el humilde sabe que hay uno que es grande y no hay más. Y Él es el único digno de ser adorado, Cristo Jesús. Fue engrandecido por Dios y sentado por Dios en el trono para que todos los demás nos doblemos ante Él, le sirvamos a Él y vivamos para Él. No hay más grandes. Pero Dios engrandece a algunos sirviendo. Sirviendo. Por eso, hermanos, el soberbio es desechado y alejado. El humilde es atraído. Hermanos, llegar a una casa, que le sirvan a uno algo y decir, ay hermano, eso no me gusta a mí. ¿Qué es? ¿Humildad o soberbia? Es soberbia. Algunos dicen, no, sí lo es. Pregunta, llega otro, le sirven lo que sea y se lo come. Pregunta, ¿cuál de los dos quiere usted que vuelva a la casa? El que se comió todo y dejó el plato sin nada. Aún el que deja migajas ahí. Y el que sirve no tiene perro ni tiene gato y no sabe qué hacer si esta comidita que dejó la boto, la caneca o la guardo. ¿Qué hago con las sobras? No fue capaz de tragarse todo lo que le dijo. Porque la soberbia del mundo dice que uno debe dejar un pedacito y el cuchillo es atravesado, ¿cierto? Dios dice, cómase todo. 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 Y si no puede comer todo, pida que le empaquen el resto y guárdelo y lléveselo, porque usted no sabe qué hay en la travesía, no sabe qué hay en el camino, porque es bendición de Dios. Es bendición de Dios. Y la bendición de Dios no se tira a la caneca, se guarda. Por eso la humildad nos enseña, hermanos, las cosas distintas. Y a veces suenan duro, pero son así. Son así. Por eso es maravilloso, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, escuche, el que quiera, no es que usted debe buscar el primer lugar, ni desear serlo, es si quiere, porque eso está en nuestra perverso corazón. Recuerde que aquí hay dos que querían ser los primeros, después se unieron los otros 10, nosotros también. Y el Señor dice, ustedes quieren. Porque el Padre no quería que ninguno de ellos se pusiera al frente porque ya tenía uno para ponerlo al frente, era Jesús. Y si alguien está al frente y es el mejor, dejémoslo al frente. Y por lo general del frente siempre es el primero que cae, ¿cierto? Los demás pueden correr. Es maravilloso aprender a ser humildes. El humilde siempre andará detrás. El humilde siempre hará lo que el otro manda hacer. Y no querrá que nadie lo alabe a él, sino que alabe al que está al frente. ¿No es así? Al frente. ¿Por qué las mujeres reclaman a los maridos? ¿Por qué los hijos reclaman a los padres? ¿Por qué? Porque todos en nuestra soberbia queremos ser exaltados, queremos que nos vean. Queremos que nos vean. Llega una visita a la casa y le dicen a uno como hombre, ¡wow, qué bonita es su casa! Sí, gracias a Dios, está muy bonita. Bien aseadita, sí, elegante. Y la mujer por dentro,
Sí, como usted no barre, como usted no plancha, como usted no limpia. Las alabanzas para usted y yo la cocinera. Amigo, gracias por la comida, muy deliciosa. Y a la mujer no le dicen nada, y ella por dentro queriendo ser la primera. Eso no sucede aquí, gracias al Señor, no sucede aquí. Y a nosotros los hombres nos sucede en la empresa, ¿cierto? ¿A quién alaban? A usted como empleado, al que trabaja, al que suda, ¿cierto? Y al que se mata, al que madruga, no, al jefe, al que Dios puso al frente, no al que puso atrás. Pero la soberbia, ¿qué hace con nosotros? Quiere alabanzas. Dios dice, no las quiera. Y si las quiere, sirva. Y si quiere ser más grande, esclavícese a los demás. Sírvele a los demás, porque el que no sirve a los demás no le sirve a Dios. Se sirve a sí mismo y a este mundo. Por eso, ahora sí, el versículo 28. Como el Hijo del Hombre, porque Él es el modelo de humildad. Como el Hijo del Hombre. Su nombre es Jesucristo. No vino, escuche, no vino para ser servido. Vino para servir. Y no solo eso, vino para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Hermanos, qué maravilloso es aprender de Jesús. Qué maravilloso es aprender a estar con Él. La clave de la vida cristiana y de los cambios en la vida cristiana no están en los esfuerzos personales, están en el tiempo que yo pase con Jesús. Están en el tiempo que yo pase con Jesús. Por eso volvemos a recordar Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué Jesús le pegaron en la cara y no respondió? ¿Por qué? Por humildad y mansedumbre. ¿Por qué lo escupieron? Y lo escupieron estufos, no saliva. Se limpió y no refutó. ¿Por qué? Porque era manso y humilde. ¿Por qué lo clavaron en una cruz y lo retaron a bajarse y podía bajarse y no se bajó? ¿Podía demandarlos? No los demandó. ¿Podía eliminarlos y no los eliminó? ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No. Porque era un hombre manso y humilde. Y la pregunta, ¿por qué usted y yo no lo hacemos como Él hizo? Lo hizo. No. No es por la soberbia, es porque no le conocemos a Él como debiéramos conocerle. Y porque no le amamos a Él como Él nos amó a nosotros. Porque la soberbia va a estar en usted y en mí hasta el día de nuestra muerte. Pero la humildad también está ahí por el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Pero ¿dónde radica el problema? No en ser o no ser, porque ya lo somos. Radica en nuestra relación con Cristo Jesús. No hemos aprendido de Él, no hemos aprendido a caminar con Él, no le amamos a Él porque nos amamos nosotros mismos por nuestro propio orgullo. No buscamos la gloria de Él, que es el primero, queremos ser los primeros. Y me encanta cuando usted mira la Biblia, me encanta mirar a Jesús en esa posición como hombre. Nunca trató de aconsejar a su padre, siempre le obedeció. Nunca hizo nada, siempre hizo lo que el padre le ordenó. Nunca quiso estar adelante de él, solo atrás, como un discípulo. Nosotros siempre queremos estar al frente, siempre. Se lo digo de corazón, a mí me gustaría estar sentado ahí y no aquí. Y si quieren orar por eso, oren. Yo quiero tener un pastor mayor que yo al lado mío y poderme sentar para que me enseñe. Uno entiende el valor de ser siervo, uno entiende el valor de ser discípulo y el peligro de estar al frente.
Jesús se puso al frente y murió. Fue juzgado, fue criticado. El único que lo sostuvo y lo levantó fue su Padre. Porque si fuera por los demás, lo hubiésemos dejado en la sepultura. ¿O no es así? Pero gloria a Dios por él. Porque fue el Padre quien le exaltó, nadie más. Y sabe que si usted y yo nos comportamos como Jesús, el Padre también nos exaltará a nosotros, no el mundo. El Padre. Soberano Dios, gracias por el privilegio de aprender de Jesús. Reconozco de todo corazón, Dios, que hay demasiada soberbia en mi corazón. Siempre la ha habido, pero sigue ahí, Dios, y clamo para que sea controlada por tu Espíritu y para que la vida de Jesús se manifieste en mí y en mis hermanos cada día más. Pedimos perdón y damos gracias porque nos has perdonado, pero reconocemos que hemos fallado y seguimos fallando. Porque queremos honra, queremos honores, queremos aplausos, queremos el primer lugar siempre, Dios. Queremos que los demás reconozcan no lo que hemos hecho, sino lo que tú has hecho en nosotros, Dios, porque ni aún eso somos capaces de reconocer que eres tú quien lo has hecho y no nosotros. Humíllanos su corazón, enséñanos a ser humildes y mansos para poder ser misericordiosos y vivir como Cristo vivió. Gracias por el placer de aprender de ti. La bendición tuya sea para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.